Querido, y ahora ya creo que estamos, Artemio, con una nota que produjiste, ¿puede ser? No, no produje, en realidad sí, dije, hay que llamarlo Carlos a produce acá. Lisandro, claro, Carlos, a Lisandro Bregán, porque me pareció que dentro de la polémica que desató este giro último de la unión entre, pues, es explícitamente ya, la unión entre un sector del PRO y la Unión por Libertad la Avanza. violencia se llamaría. Claro, no, pero produjo además un fenómeno de comunicación, un Ahí fenómeno, entró Florencia que no aguanta más, boludo. un fenómeno Acomodar el micrófono. comunicación que me pareció muy bien tratado por Lisandro Bregan. ¿Vos, Lisandro, estás en línea? ¿Qué tal? Buena mañana, Artemio, Natalia y Mesa. Un gusto charlar con ustedes. ¿Vos sos rosarino por adopción, por nacimiento? Por nacimiento y Bueno. por elección. Sí, viví un tiempito en Buenos Aires y viajo seguido, pero no, acá la base y la familia en Rosario. Parte de la trova rosarina, en este caso, en el análisis de temas tan complejos como es el análisis de las narrativas y eventualmente sus variaciones. ¿Por qué vos creés que efectivamente, más allá de lo que implica políticamente, este armado de un sector del PRO con la Libertad Avanza, tiene en su base también el fenómeno de tradición narrativa? Y es interesante la comparación que vos hacés, creo que es con la novena temporada de Los Simpsons, Lisandro. Mucho más no avanzo, quiero que hables vos. Está muy bien. Mirá, hay algo, un poco lo adelantaste. Nosotros desde Narra Global, que es el Observatorio de Narrativas, lo que venimos haciendo desde que comenzó la campaña es medir cómo se comportan públicamente todos los que fueron candidatos y candidatas rumbo a la presidencia de la Argentina. Y sobre todo vemos lo que se llama el delivery. ¿Qué es esto? El búnker tiene una ingeniería de mensajes, una estrategia, un guión, una forma de encarar el mensaje en público, pero lo cierto es que esa última milla lo ejecuta el líder o la representante de ese partido. Entonces, ahí, en esa efectividad, es donde nosotros tenemos más de 54 marcadores basados en ciencia, en etnografía y en cuestiones de entretenimiento profundo, que podemos medir el nivel de efectividad. ¿Qué sucedió el 22 a la noche, post resultados, lo que nosotros le llamamos la narrativa del escenario? Pasó algo muy particular en el escenario de Milei, que fue que rompió su narrativa, que había estado casi como trabajando como quien corta el crecimiento y le da forma al bonsái durante 2 años, que estuvo dosificando durante 2 años una narrativa que tenía que ver con una Argentina distinta, es imposible con los mismos de siempre. Bueno, migró a una Argentina distinta, empieza a ser posible con los mismos de siempre. Empezó a saludar a la casta, saludó a Frigerio, saludó a Macri de la ciudad, ¿no? Y a partir de eso ocurrió algo que técnicamente se llama traición narrativa, que es un poco lo que vos traes, Artemio. Yo ponía el ejemplo para saltar de la coyuntura y entender que esto es un principio narrativo más allá de Milei, que es la novena temporada, episodio 2 de Los Simpsons. Ocurrió algo que se convirtió en un estándar para toda la industria del entretenimiento. Son grandes tanques que mueven millones y que mueven una capacidad de trabajo muy importante. ¿Qué sucedió? Después de 7 años, en el caso de Milei, después de 2 años de instalar una narrativa, en el caso de Los Simpsons, después de 7 años de involucrarnos afectivamente con los personajes y demás, el director de la escuela primaria, Skinner, ¿no? Veterano de la guerra de Vietnam, siempre atormentado por Bart Simpson, bueno, con una relación muy dura con su madre. Lo cierto es que los escritores le generaron lo que se llama una tradición narrativa. Nos dijeron a todos los seguidores, eso fue el año 97, fue un boom muy importante. Le dijeron que ese personaje era falso, era apócrifo. Tenía otra, lo que se llaman los yankees, le llaman otra backstory, otra historia atrás. Lo cierto es que, dicho por Groening, el capo el autor, dicho por los autores mismos de los guiones en la Writer's Room, o sea, la sala de escritores, dijeron que fue la mayor mala praxis de lo que fue la historia de Los Simpsons, y de hecho clausuró la era dorada de Los Simpsons que apareció de la temporada 3 a la 9. ¿Qué tiene que ver con Milei? Y volviendo a la coyuntura nuestra, estableció una ruptura en su narrativa, esta cuestión de no la casta, sí la casta, y sobre todo, y acá con esto redondeo, y obviamente hacemos doble clic en donde quieran, pero
lo significativo estuvo 2 años abonando, dosificando, construyendo de gran manera, de forma verosímil, una narrativa de afuera la casta, ¿no? Voy a barrer con todos, y solamente nosotros lo medimos en 20 segundos, dijo, voy a poner fin de manera unilateral, ¿no?, a estas agresiones, tabula rasa, y empiezo a saludar a la casta. Y sobre todo, lo más significativo, que por eso ya pasaron 5 días desde ese escenario, no se reconstruyó. Entonces, sintetizando, rompió su narrativa pública trabajada durante 2 años y no la reconstruyó en 5 días, casi parafraseando lo bíblico. Entonces ahí y del otro lado, en el equipo técnico de Sergio Massa, también hay cosas muy interesantes, pero bueno, me callo un poco para escucharlos y ver por dónde quieren hacer pasar la conversación. Muy interesante el análisis, me pareció original, pero te pregunto, ¿vos asociás a la traición narrativa en la 9ª temporada con el decaimiento en términos de audiencia de Los Simpson? Mira, no había indicadores, de hecho estaban en picos de audiencia. Buscaron hacer un giro, un tema de probar cuestiones, y realmente salió muy mal porque, de hecho, el textual que rodea, esto es muy interesante, el que hacía la voz de Skinner cuando leyó el guión antes de locutarlo, dice, están cometiendo un error terrible, parece que están penalizando a las personas que prestaron atención. Entonces, claro, fijémonos en el traslado hacia Milei o hacia cualquier candidato, ¿no? Parece que estás penalizando a la gente que te creyó. Ajá. Entonces, hay algo ahí en Los Simpsons que no fue por una cuestión, si se quiere, de rating, que podría ser tranquilamente. Lo cierto es que acá mi impresión es que se agotó la narrativa, escuchando a analistas, yo no sé de coyuntura política, solo de narrativas públicas, pero entendiendo que llegó a un límite o llegó a un techo y bueno, tuvo que empezar a hacer un cambio de vehículo a la hora de comunicar. El tema es que esa transición fue desprolija y sobre todo que generó un hiato, un impasse, un espacio que todavía sigue sin narrarse, y bueno, entra ahora un poco Mauricio Macri a tratar de ser el narrador. De hecho, empieza a tratar de narrar el cambio, que todavía era una incógnita, empieza a narrar el cambio con cuestiones como es el único camino, la humildad, el sanar, y a ciertas cuestiones que hace que, bueno, entra el juego ahí. Es para charlarlo largo. Le creen a Milei o a Massa, más allá de que haya buenos narradores en un ecosistema de un lado de otro. Ahora, Lisandro, dale, sí. dale. No, vos, me gustó mucho eso que explicabas de el guión y quien lo tiene que ejecutar, en definitiva, ¿no? Son como 2 roles distintos que pueden reforzarse o pueden generarse problemas uno al otro. La irrupción de Mauricio Macri, porque si la irrupción de Mauricio Macri fuera tan relevante, eso implica que él tendría que haber sido el candidato. Y parece que la decisión de no haber sido el candidato fue tomada en base a números y a estudios. ¿No puede disociar más que asociar en este estadio? Mira, a mí me encantaría responderte. Yo no tengo papeles ni métodos técnicos para analizar esa coyuntura electoral. Lo que sí te puedo decir desde el punto de vista narrativo, donde tengo herramientas, es que más allá de que Macri mire a Milei y diga, a mí no me mintió, o sea, que dé testimonio, más allá como los spots de campaña de cualquier fuerza, habla el líder y el diputado que está en la misma lista lo mira como asintiendo la cabeza, como diciendo yo le creo, más allá que eso es como la extrapolación de todo, ¿no? Más allá que alguien me diga yo le creo, es una relación personal que yo tengo con el candidato, en si le creo, o sea, si comparto creencias comunes, si comparto dolores comunes, que creo que ahí es una de las grandes buenas praxis del equipo técnico de Sergio Massa, y si a partir de que le creo, hago una última milla, que es confío. La confianza es una acción física. Porque te creo, te compro un budín marmolado. Porque te creo, te retuiteo o reposteo, como pasó a Artemio con mi análisis. Claro. Porque te creo, voy a un cuarto oscuro y te voto. Realizo una acción física. Entonces, no hay una transferencia. Porque le creo a Macri, le creo a Milei. Entonces, esta cuestión es de qué manera, tanto en Massa como en Milei, cómo le construyen una narrativa al cuerpo del candidato verosímil. ¿Para qué? Para que haya un pacto de credibilidad de acá a los próximos 30 días. Lo cierto es, y cierro con esta idea que me parece a mí muy significativa y está bueno traerlo a la mesa,
7 de agosto, yo recuerdo que subí este análisis. Último spot de Massa rumbo a las PASO. Es un spot que a mí me llamó poderosamente la atención. Venían de tener muy diverso nuestros puntajes técnicos, muy por abajo del promedio, realmente puntuaciones muy bajas en lo que tiene que ver con la calidad narrativa de la narrativa de Sergio Massa, Unión por la Patria. Y en el último spot antes de las PASO hay algo que para mí es el gran pivote, y es Sergio Massa hablando. Quiero aprovechar esta oportunidad para decirles algo, ¿no? Y aparece como en una speaker, en una radio, aparece en una televisión, ¿no? Sí. Pero lo significativo es que la gente que lo escucha es gente que está con apatía, que no le cree. Y esa cuestión de decir, che, a mí no me creen, me tengo que ganar la confianza de ustedes permanentemente, es algo que le rindió mucho fruto. De hecho, en el escenario del 22 de octubre, llama a la reflexión en los primeros segundos y sobre todo dijo, a los que me dieron su voto entiendo que tengo que trabajar el doble para que sigan confiando en mí. O sea que hay un trabajo de riesgo político, porque ¿quién asume el costo político de comunicar que a tu candidato no le creen? Eso me parece de un nivel técnico muy importante y muy acertado con el dolor social, esta cuestión de que me crees ahora, pero tengo que renovar el compromiso en 30 días. Bueno, eso no estaría sucediendo en el caso de La Libertad Avanza. Una última pregunta, porque sabemos que estás por ingresar a una conferencia dentro de poquito. ¿Vos creés que el hecho de producirse este fenómeno que vos denominás perfectamente y lo explicás, traición narrativa, puede esperarse algún efecto en términos, no solo de audiencia, sí, de audiencia, pero al mismo tiempo de base de representación en términos electorales? El descreimiento que provoca puede producir efectos que también tengan impacto o una modalidad de aparición electoral. Sí, yo creo que sí. Sobre todo hay dos vectores a mirar, ¿no? Uno es, esa traición narrativa genera ruido, genera una molestia. De hecho, dentro de sus seguidores está esta cuestión de recalcular, ¿no? No digo que puedan ser suficientes para migrar el voto, pero genera ya un tipo de cuestión. Y sobre todo, hay algo que me parece muy llamativo también. Hay gente que, y lo digo en pasado, que creyó en Bullrich, gente que creyó en Schiaretti, por ejemplo, que son como los grandes volúmenes que se están jugando de acá al balotaje, que están mirando cómo reescribe después de romper un pacto de credibilidad. Entonces, lo que se juega en los próximos días desde La Libertad Avanza o esta coalición que están armando comunicacionalmente para tratar de que Milei, cuando abra la boca, intente estar cerca de la gente, cerca de la creencia, me atrevo a decir, cerca del dolor social, ahí es el poder de reescritura. Hoy, si tenemos que frenar acá, pasaron 5 días y no hubo reescritura de esa ruptura de la credibilidad, lo cual es una mala praxis muy grande porque el tiempo corre y vos necesitas, para aterrizar la nave, para construir actos de credibilidad que después empujen el émbolo hacia un comportamiento público, como puede ser el voto, necesitas metros, necesitas asfalto, muchos metros para que eso se dosifique y se genere orgánicamente. Así que yo creo que se puede trasladar, pero una buena narrativa también, bien instalada, bien trabajada por el candidato, puede reescribir esa traición. Así que bueno, eso dependerá más que de los candidatos, de la capacidad de sus equipos técnicos. Y con esto cierro. Yo te menciono que el 7 de agosto el equipo técnico de Sergio Massa tomó un riesgo comunicacional muy alto, pero muy acertado a nivel técnico, que claramente está rindiendo frutos, porque de hecho hasta lo sigue construyendo en el escenario del 22 de octubre, de sé que tengo que esforzarme para que me crean, ¿no? Permanentemente no suelta eso en los debates, se vio también. En el caso de Javier Milei es una gran incógnita, y lo último que tenemos como para ver el seteo mental del búnker es lo que se llaman las métricas de vanidad. ¿Saben? Tuve tantos millones de visualizaciones, ¿no? Esta cuestión de se deja entrever en el discurso del candidato una precariedad muy importante en lo que tiene que ver con lo técnico, de confundir lo que se llaman métricas de vanidad con métricas de sentido. Entonces ahí la gran clave es, no miremos tanto a Massa, no miremos tanto a Milei en estos días, sino la capacidad de sus equipos técnicos para acercarle narrativa cerca del cuerpo. Bueno,
Muy bueno, muchas gracias. Lisandro, te vamos a volver a llamar en Lisandro. el curso de lo que resta de campaña. Te agradecemos mucho estas explicaciones y bueno, nos hizo ver fenómenos que bueno, es lógico que no veíamos como... Nos perdemos. Pero Bueno, es ahora- humano, así ahora- es. Dale. Gracias por la oportunidad y cuentan conmigo. Un abrazo. Muchas, grande. muchas Chao, gracias. hasta luego. Bueno, Bueno, fue visto- Lisandro Bregant Lisandro Bregant, exactamente. y Artemio. Ibas a hacer una conclusión. No, la conclusión es que efectivamente este fenómeno puede producir efectos electorales. Mi percepción es esa. Lisandro también dice que para resolver una traición de estas características, una traición narrativa en general, se necesitan dos componentes. Uno, sorpresa, y el segundo, una explicación profunda. Yo creo que Macri aparece para explicar por qué sucede esto, dado que Milei no tiene recursos explicativos. Pero lo que falla acá, además de que la explicación de Macri es poco convincente, es la sorpresa. Acá no hubo ninguna sorpresa, Claro. fue simplemente una ingeniería electoral elemental de sumas. Claro. O sea, apareció y dijo, este pedazo más este me da eso. Igual Exacto. lo más importante, perdón, Rincón, No. que entre el discurso de vengo a terminar con la casta y sentarte con Bullrich, Macri y quienes se supone que serían los equipos técnicos que aportarían, me parece que hay una ruptura discursiva Es que es muy violenta. una contradicción Es el absoluta. problema. Para variar, violento. Es el gran Así problema, es el gran problema de la antipolítica y de reemplazar el análisis político por el moralismo selectivo o esta cosa o Claro. el desborde emocional que le funciona bien, le funcionó muy bien hasta ahora. Es decir, casi un tercio del electorado apoya eso, pero el problema a la hora de consolidar, ampliar y sobre todo aparecer como un tipo que puede llevar adelante los destinos del país, y es más complicado porque más allá de que tu propio público deteste la política, ese público también considera que tenés que saber de política para administrar un país. Y bueno, y ahí está. Entonces, si el tipo demuestra que sí cree en la política y empieza a rosquear con la casta, Sí. va a perder, por otro lado, el apoyo de sus orcos, que dicen la casta es un ¿y horror. orcos? Pero también yo creo que tiene mucho que ver su caudal electoral, no solamente respecto de su identidad, sino con la desazón que había del otro lado. Si vos fundás y haces reposar tu identidad política en la antipolítica y te gana la política, es muy difícil. Y esto que marcaba de su publicación que hizo el 7 de agosto, Massa, ¿no? Su último spot, ahí creo que básicamente es la aceptación de lo que estaba sucediendo y un poco ahora le llaman empatía, el reconocimiento de la situación en la que nos encontramos y De el los reconocimiento otros. también de la insuficiencia de un gobierno de tu mismo sesgo político y del cual vos formar parte. Me parece básico, ¿no? Así es. Aceptación de esa realidad y construir a partir de allí.